Hola, un saludo de Juan Martín. Veréis, quisiera llamar vuestra atención, lanzar una advertencia acerca de este tipo de aquí, en particular, o sobre cualquier otro charlatán del estilo que pueda haber por ahí en general. Una advertencia especialmente dirigida a las personas que os hayáis podido hacer un test del SIDA, de estos famosos, y os haya salido positivo. En primer lugar, lógicamente, no creeros nada de lo que ellos digan. La verdad ya sabemos que no es de nadie, pero desde luego yo no me creería nada de lo que dice el boniato este investigador de lo prohibido, el mortadelo de lo oculto, diría yo. Porque es que vamos a ver, es que no da ni una en todo el vídeo. Yo no sé si es que habrá investigado en barrios de Samo o dónde, pero no da ni una. Con lo cual, pues yo quisiera daros pues algunas razones por las cuales desconfiaría totalmente de lo que dice este pájaro. Y creo que, como veréis a continuación, valdría la pena que comprobarais algunos datos. La primera razón sería la disidencia. La disidencia no son un grupo de pseudocientíficos fanáticos, ni pseudonaturópatas, ni científicos que no tienen mucha idea, como dice aquí el amigacho, sino que más bien son científicos de la propia élite científica, de lo más alto. Y al primero que habría que nombrar casi que necesariamente sería al profesor Peter Duesberg. Duesberg era catedrático de biología molecular y celular de la Universidad de Berkeley y estaba considerado como uno de los mejores de entre los 20 y pico científicos de toda la élite. Tenía una financiación prácticamente ilimitada debido a sus grandes labores de investigación, y de esta lista de galardones, premios, etc., pues cabría destacar que le hicieran miembro de la Academia Nacional de Ciencias, que es un honor al que aspiran pues la inmensa mayoría de los científicos, porque es un reconocimiento al trabajo del mismo, ¿no? Este hombre fue el primero que consiguió caracterizar el mapa genético de un retrovirus, y en el año 87 era un candidato al Nobel por sus investigaciones en oncogenes del cáncer y demás. O sea que era un primer espada, una autoridad en el estudio de los virus, más concretamente de los retrovirus. Pero decía que era casi necesariamente el primero, porque él fue el que en el año 87 escribió este artículo en la revista Cancer Research, en el cual decía que la epidemia del SIDA necesariamente no tenía que ser producto de un virus, sino que se podía deber a otras razones. Y lo que hacía, digamos, es cuestionar de frente la hipótesis oficial, que eso es lo que es, una hipótesis. Pero el caso es que escribe el artículo y a la vista de que no se retracta, pues automáticamente le retiran cualquier subvención o financiación que tenga, le quitan la secretaria, dejan de acudir alumnos a sus clases, se le margina socialmente por muchos de sus compañeros y, como no, se le intenta expulsar en repetidas ocasiones de la universidad, aunque afortunadamente sin éxito, porque el hombre tiene plaza fija y, como no ha hecho nada malo, pues no le da la gana de irse. En definitiva, se le da un trato más propio de una mafia que de algo que se pretenda hacer llamar comunidad científica, vamos. Dejaré algunos enlaces en la descripción, entre ellos para que veáis, por ejemplo, así de un modo resumido, qué es lo que dice Duesberg, y que no es nada descabellado ni ninguna cosa como para pasar por alto. Sin embargo, hubo muchos otros científicos que sí que leyeron el artículo y decidieron, digamos, ponerse del lado de Duesberg. Formaron una asociación que se llama Rethinking AIDS y que hoy en día pues cuenta pues con miles de miembros. Por nombrar algunos de estos científicos, por ejemplo, Charles Thomas, profesor emérito de Química Biológica de Harvard, este fue el que primero coordinó a los demás científicos, o Gordon Stewart, epidemiólogo, consultor de la Organización Mundial de la Salud, profesor emérito de Salud Pública en Glasgow, el doctor Harvey Bialy, virólogo, ex editor de Biotechnology, Harry Rubin, virólogo, otro miembro de la Academia Nacional de Ciencias, o Richard Stroman, que es compañero de Duesberg y que dijo algo muy interesante. Duesberg y todos los que cuestionan el modelo de que el virus VIH causa el SIDA tienen razón. Muchos científicos cuestionan la hipótesis ortodoxa de que el VIH causa el SIDA, pero no se atreverán a denunciarlo hasta que se jubile. Lo dijo al jubilarse. Eso explica por qué la lista de científicos asociados a Rethinking AIDS no hace otra cosa que crecer, porque conforme se van jubilando, van hablando. Luego también está la doctora Eleni Eleopoulos, biofísica, bioquímica del Royal Perth Hospital, y esta es la directora también del equipo del
de investigación del Royal Perth Hospital. Luego hablaremos de ellos. O David Rasnick, biólogo molecular, bioquímico y diseñador de los inhibidores de la proteasa, que es uno de los medicamentos que se usan en los cócteles para el SIDA. O el doctor Etienne de Harven, profesor emérito de microscopía electrónica, y este es un auténtico veterano del microscopio electrónico, lleva toda la vida observando virus por microscopio electrónico. O Alfred Hassing, anatomopatólogo, microbiólogo, profesor emérito de inmunología, 3 especialidades nada menos. O el doctor Roberto Giraldo, catedrático de inmunología, a fecha de hoy lleva más de 50 años estudiando problemas de inmunología y demás. Y también hay premios Nobel disidentes, como por ejemplo la doctora Barbara McClintock, fallecida ya, o el doctor Walter Hilbert. A día de hoy serían 5, si no me equivoco. Y bueno, el doctor Cary Mullis, al que hay que destacar por algo que veremos ahora dentro de poco. By many and ignored by most, many of his colleagues studied his research and came to the same conclusion. Something is terribly wrong with the war on AIDS. Dr. Richard Stroman recalls the impact of Duesberg's arguments in cancer research. It was a remarkable review, and it raised the fundamental issues about viruses as a cause of both cancer and immunosuppression, basic questions that haven't been really responded to in any meaningful way in the almost 10 years since that paper was published. Soon other top scientists joined Duesberg and Stroman in questioning the HIV hypothesis also. Nobel Prize winners Dr. Walter Gilbert of Harvard and Kary Mullis, who invented the PCR. Dr. Charles Thomas, a former Harvard professor, organized a consortium of 12 signatories to address the issue. They would in time become the Group for Scientific Reappraisal of the HIV/AIDS hypothesis. We started out by writing a letter to Nature calling for a reappraisal of the evidence for and against the hypothesis that HIV did in fact do all these things. And there were about 10 or 12 signatories to this letter, and it was rejected, even though many of the signers of the letter were certainly reputable people. We tried Nature magazine, and it was ignored. Then we tried the New England Journal, JAMA, and so forth, and Lancet. In each case, we were rejected. They would not publish this letter. It was only 4 sentences long. It read, it is widely believed by the general public that a retrovirus called HIV causes a group of diseases called AIDS. Many biomedical scientists now question this hypothesis. We propose a thorough reappraisal of the existing evidence for and against this hypothesis be conducted by a suitable independent group. We further propose that critical epidemiological studies be devised and undertaken. Now, that is certainly hardly a bomb-throwing letter, but nonetheless, they would have none of it. And being rejected made us angry, so we decided to extend the list of signatories. So it jumped to 30, and then to 50, and then to 100. And then by 1994 up to 600, 188 of whom have advanced degrees. We publish a newsletter, we have a website, so it's a fairly large organization now. Though the scientific establishment has continually ignored Duesberg and the Group for Reappraisal, some individuals are having second thoughts. At the San Francisco International AIDS Conference in 1990, Dr. Luc Montagnier, who discovered the virus originally 6 months before Gallo's claim, made a startling statement. HIV might be harmless. Against his own interest, Montagnier's statement should have been earth-shaking, but the conventioneers paid it little attention and went right on talking about new antiviral drug treatments. Why is the scientific community ignoring the dangerous ramifications of this essential question about the cause of AIDS? Do we have an answer? Yes, in retrospect, we certainly do. Too many people are making too much money out of it. And money is much stronger than truth. Pues yo diría que este hombre va a tener razón, ¿eh? Fijaros en estas imágenes de microscopio electrónico, donde se ve claramente qué es lo que tiene el VIH que suscita tanto interés dentro de la comunidad científica. Ya lo veis, ¿no? Son todos de 100 pavos. ¿Cómo no van a estar interesados?
Vivimos en un mundo que le hemos puesto precio a todo y eso me parece que lo vamos a pagar paradójicamente muy caro. Para la segunda razón que os doy, para desconfiar de lo que diga un boniato, voy a poneros un testimonio tremendamente ilustrativo. Imaginaros el panorama. Premio Nobel de Química en el año 1993 necesita hacer un trabajo y referenciar la frase de que el VIH es el probable causante del SIDA y fijaros en lo que le pasa. The first time I really questioned it, I was working on a project where we were measuring HIV in people's blood at this place called Specialty Laboratories in Santa Monica. I was just a consultant there. And I came in about 3 days a month, and we were working on that. And at some point, we needed to re-up our grant from the NIH to work on that, and I had to write it. And so the first line of that was, HIV is the probable cause of AIDS. And I wrote that, and then I said, well, I need a paper, some kind of scientific paper, to reference that statement. Because when you make a statement like that, that's like a fact. You need to say, here's how come I know that, right? You put a little 1 if it's the first statement you've made, and then you put down at the bottom of the paper you have a 1, and you say, here's a paper by somebody that describes why that statement is true, right? And so I said, well, what's that? I don't know. Let me think about, what is that paper? Who do I go to for that? And I looked around, I asked a couple of virologists at that company, and they said, no, you don't have to reference. I said, I have to reference that because I don't know where that came from. How do I know that? And it turned out that nobody knew it. There wasn't a scientific reference, like a paper that somebody had submitted with like experimental data in it and like logical discussion and said, here's how come we know that HIV is the probable cause of AIDS. There was nothing out there like that. Nothing. Can you tell me about your experience when you met Luc Montagnier for the first time and you questioned him about his, whether he had a reference for HIV, since he is the one who... By the time I met Luc Montagnier, I had met a lot of AIDS researchers at meetings, and I had always gone up to them, if they talked like they knew about HIV and AIDS, I always went up to them afterwards and I said, where can I find a scientific reference that I can use for my, remember I said I had a sentence there, it said HIV is the probable cause of AIDS, and I needed to have that backed up by something before I could write it and submit it. And I went around, I asked a whole lot of people. I said, well, the people, I can't find it. First I looked for it, just in like computer searching kind of stuff like that. But then I said, there's got to be somebody that knows this. So you go to experts and ask them. And so I asked all these people one after the other, and none of them had it. None of them. And I was getting really freaked about that. That's when I first started saying, they don't know. Nobody really knows. This whole thing is a big sham. It's ridiculous. But then finally Montagnier came to there was a special little seminar down in San Diego where an old friend of Robert Gallo's, Flossie Wong-Stahl, was opening up a Department of AIDS Research down in San Diego. They had lots of money involved, federal money. And they had Montagnier come there and give a talk. And after that, they had a little wine and cheese thing. And I went over to Montagnier afterwards and I said, Dr. Montagnier, I can't find a reference. I can't find a reference to go with the statement, HIV is the probable cause of AIDS. I'm sure you can help me. And he knew that he probably should be able to help me. And he said, well, why don't you quote this new work, and by new he meant like something that came out this year, right? This new work about a virus that can kill monkeys. Or I think it was not monkeys, it was like something related to monkeys, some kind of a baby, a little ape. And I had read that and I said that didn't, it was like supposedly going to be a model system for studying AIDS, that somebody had figured out some kind of retrovirus that passing it back and forth between various mammals, they could finally put it into chimpanzees and kill them. And it killed them in about a week, and it didn't kill them in any, there was nothing like AIDS there, It doesn't kill you in a week. It was just totally ridiculous. None of the symptoms were the same. And I said, well, I read that paper, and
I didn't see any connection between that and AIDS, and I don't think that would be a real. I wouldn't want to use that as a reference. And I don't remember exactly what he said, but I know he walked away. Oh, no, before he told me about that paper, he said, why don't you use the NIH, like the CDC report? And I said, well, I looked at that, and that was not a scientific paper. And then he said, what about this other thing, this like paper that had just come out about a month before, and a lot of fanfare associated with that paper, but it was total crap. It was like, yeah, if you got $2 million, you can figure out how to kill a primate with a retrovirus. So what? Doesn't have anything to do with AIDS. It didn't look like AIDS, it didn't smell like AIDS, it wasn't AIDS. It was just like, got a retrovirus that can kill a chimpanzee, so what? So I didn't get any more out of him. He walked away after that. And the people standing around, by the way, who were his colleagues there, looked at him like they were thinking he should come up with a better answer than that. But he couldn't, and he just turned around and walked away. I really thought he'd have an answer. I really did. I mean, that was my last, I was right at the edge of my faith in the system, but I thought Montagnier will know why he thinks HIV causes it, and he'll tell me. He'll say, because of this study. You know, but he didn't have that. None of those guys have that, and that's why they're so weird, you know. That's why they don't want dissent. They don't want people like me walking up and asking them those kind of questions, and they're willing to like go to great lengths to prevent that. They're out on a limb. I wouldn't want to be there with them. Creo que aquí se podría decir que una de las cosas que está bastante claras es que a Kary Mullis, igual que a todos los disidentes, posicionarse de esta forma lo único que le ha traído son problemas, lejos de reportarle algún beneficio. Entonces, preguntémonos, ¿por qué lo hará? ¿Creéis que se lo está inventando? Claro que no. La respuesta es más sencilla. No existe ningún estudio serio que demuestre que el VIH sea el causante del SIDA. Ya sé que esto que acabo de decir a más de uno os parecerá imposible. Sin embargo, la diferencia entre lo posible y lo imposible es una simple cuestión de información. Fijaros, ¿qué ocurre si buscamos a uno de los tipos más oficialistas que pisan la tierra y le preguntamos cuáles son las evidencias que hay acerca de esto? But some go all the way. In light of all this scientific uncertainty, I asked Dr. Fauci for evidence linking HIV to immune deficiency disease. When you put the combined findings of the initial characterization as a distinct retrovirus isolated by Montagnier and his group, together with Gallo linking the virus to being the cause of AIDS, and they put those things together, and that's how we have a confirmation of the causative agent of AIDS, namely HIV. Bueno amigos, lo habéis oído, ¿no? Coges la caracterización que hizo Montagnier y lo mezclas bien con la conexión que hizo Gallo y ahí lo tenemos. Esto lo dijo en 2009, hace relativamente poco. Y es cierto, la verdad es que toda la sidología del mundo entero se apoya en los trabajos de estas dos personas. Y se hacen investigaciones, pero siempre dando por sentado que el VIH es el causante del SIDA y no hay más que hablar. Aunque claro, lamentablemente hay información de esta que marca la diferencia que Fauci nunca nos dará. Dicen por ahí que era de la CIA. Bueno, dicen por ahí concretamente el doctor Leonard Horowitz lo dice, y la verdad es que eso explicaría un buen puñado de cosas. Pero en fin, de lo que no nos hablará nunca Anthony Fauci es, por ejemplo, del informe Crewson. Informaros acerca de lo que es este informe que escribió John Crewson, el periodista premio Pulitzer, y donde deja bien claro que Gallo es un golfo de 3 pares de narices. Eso es exactamente lo que es. El día que estaba anunciando que había descubierto la probable causa del SIDA, se empezaban a patentar los test que le harían millonario. Así de sencillo y así de fácil. Bueno, y fijaros como el Mortadelo no se le ocurre ni nombrarlo, vamos. Es el de la derecha, ¿eh? El otro es su asesor financiero. Otra cosa de la que tampoco nos hablará Fauci en toda su repugnante vida, con total seguridad, es de esto que estáis viendo aquí. Esto es el documento Popovic.
y es uno de los 3 documentos que se muestran en el libro titulado Fear of Invisible, Miedo al Invisible, de la veterana periodista de investigación e historiadora de la medicina, Janine Roberts, y que publicó estos 3 documentos que prueban, pues básicamente, que Gallo no descubrió nada. Por ejemplo, esto que estamos viendo, el documento Popovic, es el informe que un compañero de Gallo, que se llama Popovic, le dio para que él lo diera a una revista científica para publicar, y él cogió y modificó este informe de su puño y letra, como podéis ver, a su antojo, y en resumidas cuentas diciendo que donde hemos visto algo que se parece a que no sé si lo que sería esto, tenemos la probable causa del SIDA, básicamente. My name is Janine Roberts. I'm much investigative journalism, and I'm a medical historian and a researcher. I came to look at the foundation papers of AIDS research. What I'm particularly surprised about was the first paper that was published in Science on the 4th of May 1984 by President Reagan's administration. It was covered by the media right around the world. It is the foundation paper on which everything else is based in AIDS research. Well, the early copy of this paper, I got the typed manuscripts, the last minute changes, everything. It said, the causative agent of AIDS cannot be found. And I was astonished. Cannot be found? Can I be reading the right document? The document that finds it? So I went through with great care through the whole document, thinking there must be some mistake. I could find no experiment in the entire paper in which the scientists doing the work tried to prove any virus the cause of AIDS. There is not one sentence about this in this document. It's totally amazing. And at the end, when I got to the conclusion, the final sentence was, now that we've managed to grow a little of the French virus, we now will be able to test it to see what it does. That is the final sentence. It is a possibility to test it. The Office of Research Integrity found that Gallo had falsely claimed he could not grow the French virus in his own lab. He had grown it there. Era el robo del siglo, y lo más grave es que ni siquiera se robó un virus, se robó un hueco porque ahí no había absolutamente nada. J'ai ici une copie de cet article historique paru dans Science en mai 83 et signé par tout le groupe de pasteurs avec Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Donc leur titre était Isolation of a T lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome AIDS. Et leurs arguments étaient essentiellement basés sur 2 observations. L'une qui avait tout à voir avec la détection d'une activité enzymatique de transcriptase inverse. Cet enzyme, on le trouve dans toutes les cellules vivantes du monde entier, et par conséquent toute contamination d'un matériel donné par des débris cellulaires est suffisante par elle-même pour faire comprendre la présence de cette activité enzymatique, sans qu'il faille pour cela en conclure qu'il y a présence de rétrovirus. Donc là, ce facteur-là est tout à fait douteux. Mais l'autre aspect, c'était l'image qu'il publiait en figure 2, qui était une image de microscopie électronique et qui, elle, montre indiscutablement des particules de rétrovirus qui bourgeonnent sur les surfaces de certaines cellules. Et les gens qui lisent cela superficiellement, d'abord s'ils ne sont pas microscopistes électroniciens, ils disent qu'ils n'y comprennent rien. Mais s'ils sont microscopistes électroniciens, ils vont probablement dire « Ah oui, il n'y a pas de doute, ça ressemble à des rétrovirus, donc c'est dans le sac. » Mais si on y regarde encore mieux et qu'on lit soigneusement tout ce qu'ils avaient mis dans leur culture, ils y avaient mis des cellules placentaires humaines, des lymphocytes venant du sang du cordon ombilical, donc des cellules placentaires humaines. Or, nous savons tous que le placenta humain est vraiment chargé de rétrovirus humains endogènes
et par conséquent avoir mis dans leur culture des cellules placentaires sans, dans la discussion de leur observation, discuter la possibilité que ces cellules pourraient tout simplement venir des cellules placentaires est une faute scientifique grave. Este era Etienne de Harbin, profesor emérito de microscopía electrónica y que fue o es presidente de Helsinki Days. Pero fijaros que en esta entrevista que vamos a ver ahora, que es de House of Numbers, como Montagnier dice que menos ARVs, o sea, menos medicación para el SIDA, y más y mejor higiene, alimentación, agua limpia y potable, información de higiene sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y matiza que son medidas más baratas y asequibles, pero que no dejan pasta. Pero lo más interesante de esta entrevista es que por 3 veces dice que cualquiera que tenga un buen sistema inmunitario puede deshacerse del virus en unas pocas semanas. Y lo dice 3 veces. Porque claro, que alguien pueda librarse del virus con su propio sistema inmunológico así en unas semanas es algo que contradice totalmente los fundamentos del SIDA más ortodoxo, ¿no? Y claro, el entrevistador, cuando lo dice la primera vez, se queda con la boca a un lado. Y entonces le pide que se ratifique un par de veces más. Como los oficialistas dicen que no dice nada de eso, pues yo lo voy a enumerar y ya decidís vosotros, a ver si lo dice o no lo dice. Y otra cosa muy interesante es que al final de la entrevista, ya cuando se supone que están fuera de cámaras, él de una forma espontánea bromea con el entrevistador y le dice: ¿qué? Esto no es lo mismo que te han dicho Fauci y compañía, ¿verdad? ¿A que no es igual? Ja, 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 y se ríe, desmarcándose así totalmente de la oficialidad. You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach, to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant by nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global funds to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded, not funded at all, or they are, it really depends on the local government to take conscious of this, but local government, they take advice of the scientific advisors from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. Well, there's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system
it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay. That's an important It's point. important knowledge which is completely neglected. You know, people always think of drugs and vaccine. So this is a message which may be different from what you heard before, no? The closing? No, yes, my message is different from what you heard from Fauci or... Yes, it's a little different. It's a little different. Some people are very fortunate that they don't have these side effects. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? El descubridor del VIH dice que no es mortal, que cualquiera con un sistema inmune en condiciones se libra de él. Bueno, buenas noticias, ¿no? Aunque las hay mucho mejores. Y aquí tenemos otra razón para desconfiar del abrazafarolas del Mortadelo Este. El grupo de Perth es un equipo de investigación australiano liderado por la doctora Eleni Eleopoulos y que a fecha de hoy mantiene lo que decían desde el principio, que es que no se ha demostrado de una forma científica y concluyente ni siquiera la existencia del VIH, y que si no se ha caracterizado de forma adecuada, que es lo que dicen que ha sucedido, es imposible hacer unos tests que sean específicos. Esta es la que dice el Mortadelo que no se entera. You and your Fijaros. colleagues not only state that HIV does not cause AIDS, but you take an even greater leap and say HIV does not exist. Is that correct? Oh, it is partly correct. We do not say that HIV doesn't exist. It may exist, but the presently available data does not prove its existence. But how can you say that when world-renowned scientists like Dr. Gallo and Dr. Fauci say HIV does exist? Are you telling me and the world that they're all wrong? No, what we're saying is there is the evidence there, the data in the scientific literature, which is published. Scientists interpret data differently, and we interpret the evidence one way, and they interpret it in a different way. So in our view, the evidence does not prove the existence of HIV. We've all seen pictures. We've seen electron micrographs of HIV. How can you say something that we see isn't there? You didn't see electron micrograph of HIV. What we see is electron micrograph of particles which look like retroviruses. But it's one thing to look like and another thing is to be a virus. The one thing I don't understand is how can you question the existence of a virus when there was an international lawsuit against the United States government and Robert Gallo for stealing the French virus? I mean, it seems to me there must be a virus there if somebody stole it. That's the problem. Under no circumstances Robert Gallo could have stolen Montagnier's virus, even if there was such a virus. Because what Montagnier sent to Gallo was supernatants from his cultures. And in the supernatant, the viruses don't last for too long. And in fact, the particles have to have knobs on their, or spikes on their surface to be infectious. And these knobs are lost. And in fact, nobody has proven that they exist. But even if they exist on HIV, or the particles, they're lost very rapidly. So it is impossible for Montagnier's for Gallo to have stolen a virus from Montagnier. So can you prove to me that HIV doesn't exist? I can show you what the evidence shows, what Montagnier, for example, presented, because everybody accepts that Montagnier is the discoverer of HIV. And I can show you the evidence which Montagnier presented and claims to have proven the existence of HIV. And I will explain to you why Montagnier's evidence does not prove the existence of HIV. At
At the Royal Perth Hospital, Western Australia, Dr. Valander Turner explains that without proteins from purified virus, HIV testing could produce countless wrong results. If there is such a thing as an AIDS-causing retrovirus, then its unique body parts, that is, its proteins, should only be found in HIV-positive individuals and individuals who have AIDS. But this is not the case. All the principal HIV proteins have been found in all manner of cells from healthy human beings who are HIV negative. Also in Perth, senior AIDS researcher Eleni Eliopoulos has published numerous scientific papers on the disturbing fact that no scientist has ever collected a pure sample of what people call HIV. There is no way to test for HIV. This is because all the tests are based on indirect markers, none of which has been validated by proving that the markers are positive only when the virus is present. The only... Diario 16, 4 de abril de 1997. SIDA en la duda, el vídeo que Televisión Española se negó a emitir. Bueno, más que negarse a emitir, más bien algún lobby por ahí consiguió hacer la suficiente presión para que le apretaran las tuerquecitas a Televisión Española y no le emitiera, porque en realidad tenía pagado hasta el doblaje ya, o sea, lo tenía hecho. En cualquier caso, aquí tenéis un pequeño fragmento de este riguroso documento al que lógicamente dejaré enlace. ¿Los test del SIDA son menos exactos de lo que se dice? Aquí, en Australia, un equipo de investigadores de Perth ha realizado un estudio exhaustivo sobre este tema, y precisamente en este hospital. Tres investigadores han revisado prácticamente todo lo que se ha dicho y escrito sobre las pruebas del SIDA para intentar responder a esta pregunta. ¿Un test positivo prueba de forma inequívoca el contagio por el virus del SIDA? El resultado de su trabajo sobre el Western Blot, el test teóricamente más fiable de todos los existentes, fue publicado en 1993 en la revista Biotechnology. Hay muchos datos que demuestran que el test ha sido considerado fiable antes de haber sido convenientemente comprobado. Este es el punto clave de nuestro trabajo. Se ha puesto en tela de juicio la fiabilidad del test. Quizá estemos dando por buenos unos resultados inciertos. Debemos recordar que el test jamás detecta el propio virus, sino los anticuerpos que han reaccionado a la presencia del virus en el organismo. ¿En qué consiste el test del SIDA? Se desarrolla en dos etapas. La primera es el test ELISA. Si el resultado es positivo, debe ser obligatoriamente confirmado por una segunda prueba, el test de Western Blot. El Western Blot consiste en una bandeja sobre la que han sido fijadas las diferentes proteínas del virus. Dicha bandeja se pone en contacto con el suero del paciente. Si el suero contiene anticuerpos contra el virus, las proteínas aparecen en forma de bandas negras. El test es positivo cuando la bandeja presenta varias bandas negras. Hasta aquí todos de acuerdo, pero posteriormente las cosas se complican porque los criterios valorativos cambian de un país a otro. Francia no tiene los mismos criterios que los Estados Unidos para aceptar una prueba positiva. Dichos baremos varían también en Australia o en África. En estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo, es decir, para establecer cuándo una persona está o no infectada por el VIH. Los criterios que se aplican varían en cada país e incluso en las distintas instituciones de un mismo país. Si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente, sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica, pero no lo sería en Australia, ni en otros estados americanos, ni en Francia. Si aparece una tercera banda, una P24, no será considerado seropositivo en Australia, ni en muchas partes de América, ni en Francia. Si aparecen 4 bandas, tampoco se les considera infectados por el VIH ni en Australia ni en Francia.
No puede considerarse infectada a una persona aquí y allí no. O se está infectado por el virus o no se está. Con estos criterios no vamos a ningún lado. No es fácil encontrar una explicación lógica a la arbitrariedad de estos baremos. Se deberían aplicar los mismos en todas partes. ¿No sería más sencillo y más seguro? Pero los laboratorios no son de la misma opinión. La sangre contaminada, dicen, sean cuales sean los criterios aplicados, reacciona positivamente y siempre aparecen todas las proteínas del virus. En ello radica la diferencia con la sangre no contaminada. Aunque se unifiquen los criterios, seguiremos teniendo el problema de la imposibilidad de repetir un mismo test. Es muy difícil hacer dos tests idénticos. Por ejemplo, este test de una misma sangre ha sido realizado por 19 laboratorios norteamericanos diferentes. Los mejores laboratorios, los más prestigiosos. Cada bandeja corresponde a un laboratorio distinto. En algunas aparecen varias bandas negras, en otras tan solo algunas. En la bandeja del centro, en la letra I, no aparece ninguna. Pero el suero pertenece a un mismo paciente infectado por el virus del SIDA. Los laboratorios australianos han detectado errores aún más graves. Para intentar explicar el porqué de estas enormes diferencias, me gustaría mostrarles el estudio realizado por los analistas norteamericanos. En 1991, el Diario Americano de Patología Clínica envió 101 muestras negativas, es decir, que no tenían bandas de sueros Western blot, a 3 laboratorios distintos. En 67 muestras contestaron que no aparecían bandas. En 13, que aparecían bandas de distinto tipo. En una, P41 y en otra P24. En 2 muestras P24, 32 y 41-120, lo que para muchos laboratorios se considera un resultado positivo. Sin embargo, todos los sueros eran negativos. Es decir, que el análisis de un suero puede resultar positivo en un laboratorio y negativo en otro. Los australianos opinan que los resultados contradictorios ponen en entredicho la validez del propio test, su capacidad para determinar si una persona está o no infectada por el virus, lo que los científicos denominan especificidad. La especificidad de un test asegura que el resultado sea positivo solo cuando el virus está presente en la sangre. Si el virus no está en la sangre y a pesar de ello hay un resultado positivo, el test no es específico. Los australianos han llegado a afirmar que los resultados positivos en las pruebas del SIDA no confirman de manera absoluta que una persona esté infectada por el VIH. Para comprobarlo, han realizado pruebas de SIDA a ciertos animales que no sufren la infección por el virus. Por ejemplo, a estos ratones, a los que se les ha inyectado sangre de otro ratón y se les han encontrado anticuerpos. También a estos perros. De los 144 perros utilizados, la mitad presentó los mismos resultados que los ratones. Se han realizado pruebas a partir de sueros extraídos en 1968 a indios amazónicos. Muchas de ellas dieron resultados positivos a pesar de que en esas tribus no se ha producido nunca ni un solo caso de SIDA. Lo mismo ocurre entre algunas poblaciones de ciertas regiones de África. Los virólogos que trabajan con el virus del SIDA están acostumbrados a este tipo de reacciones falsas. Están provocadas por la presencia de anticuerpos distintos a los que reaccionan contra el virus del SIDA. Los australianos están convencidos de ello y plantean además otra cuestión. ¿Cómo determinar con exactitud si un paciente cuyas pruebas han sido positivas está realmente infectado por el VIH y no por otra cosa? Ahora sabemos que los homosexuales, los consumidores de drogas y los hemofílicos, los grupos de riesgo más importantes, al estar expuestos a agentes externos, tienen más capacidad para desarrollar diversos tipos de anticuerpos. En estos casos, es imprescindible conocer la especificidad del test. Es muy posible que este test no indique la infección del virus VIH en ninguna de estas personas. Lo que significa es que hay una falta de uniformidad en la interpretación de los tests, una falta de uniformidad en la comprensión de la naturaleza del test
y una falta de uniformidad en la apreciación de los efectos de la enfermedad. Hasta que no se solucionen estos problemas, no debemos considerar el mecanismo del virus como el causante del SIDA.